Francesca García Ferreras. Estudio Ciencias Naturales, mención Biología y Química, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema que tengo asignado el día de hoy es recursos audiovisuales en educación. Les estaré hablando acerca de qué me motivó a hablar de este tema y daré una pequeña introducción. La educación educativa es un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite al estudiante acrecentar su participación y creatividad y constituye una variante interpersonal que posee grandes potencialidades formativas, produciendo cambios internos y conductuales a corto y mediano plazo. Ahora bien, ¿qué me motiva a mí a hacer este trabajo? Me motiva el hecho de asegurar el éxito de mis estudiantes en el aula. ¿Qué deseo lograr? Pues deseo lograr que mis estudiantes tomen en cuenta el correcto funcionamiento de las múltiples factores que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la voz, el estilo personal, el lenguaje verbal y no verbal y la capacidad de escuchar. ¿Cuál es mi primer objetivo? Bueno, mi primer objetivo es crear un clima psicológico favorable para optimizar el intercambio y la recreación de significados. Mi segundo objetivo es lograr una buena comunicación en clase y obtener la información necesaria de mis alumnos para poder influir en las consecuencias de sus objetivos formativos. Los recursos que se utilizarán en esta clase son impresos, como por ejemplo libros de texto, fotocopias, periódicos, documentos, pizarras, materiales audiovisuales, por ejemplo videos, películas, documentales, programas de televisión, diapositivas, murales, mapas y afiches. Además, estaremos usando programas informáticos, página web como blog, tours virtuales, entre otros. Ahora bien, las actividades que se deben hacer para lograr estos objetivos son claras: la mesa redonda, el debate y prácticas evaluativas. También es muy importante que el maestro tenga entusiasmo al impartir la clase, que su entusiasmo sea notorio, que el estudiante vea que el maestro vive lo que está enseñando, que le gusta esa materia. También el maestro debe fomentar el trabajo en equipo, emplear los recursos, hacer exposiciones y motivar la clase, utilizar el diccionario y fomentar la lectura, que de hecho es muy importante, ya que la mayoría de nuestros estudiantes tienen un bajo nivel de lectura, muy entrecortado. Es muy importante que nos enfoquemos directamente en este recurso para que nuestros estudiantes tengan una comprensión lectora excelente. Ahora bien, la comunicación como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos utilizarla? ¿Por qué nosotros como docentes debemos enfocarnos en nuestros alumnos para que ellos logren un conocimiento exacto? Bien, el papel de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los principales factores que intervienen en el mundo educativo, tanto dentro como fuera del aula. La educación es un proceso de comunicación y socialización del individuo. Es por eso que debemos realizarla de forma correcta y eficaz. El docente, a la hora de iniciar una clase, debe tomar en cuenta el tono de voz con el que habla, las palabras que utiliza y las situaciones en las que se comunica. Y de hecho, esto es así. Porque, por ejemplo, veamos un maestro que hable rápido, muy rápido, que explique un tema de matemáticas muy rápido. El alumno no va a poder entenderlo. Al final se quedará vacío. Es un maestro que no es pedagogo, porque recordemos que la pedagogía es el arte de enseñar. Ahora bien, se debe considerar los posibles obstáculos que puedan interferir en una buena comunicación, así como el modo de superarlo. Además, se debe estudiar la comunicación desde la perspectiva del profesor y del alumno, tanto el aspecto verbal como el no verbal. Esto incluye que nos enfoquemos
en poner las S y las R donde van, no saltarnos, no quitarlas. ¿Me entienden? Ahora bien, ¿qué es la comunicación educativa? La comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos. Constituye el proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educando, la cual se logra a través de las informaciones que éste recibe, quien las reelabora en interacción con el medio y los conceptos construidos. Es decir, que la comunicación persigue logros educativos para formar personas con capacidad intelectual que puedan dirigirnos y que puedan crear nuevas cosas. Tenemos el caso de los médicos. Imagínense un maestro en una clase en una clase de laboratorio a la hora de operar. Si el maestro no está capacitado, no puede enseñar. Entonces, la comunicación educativa se centra en que el maestro debe escuchar, debe comprender para poder transmitir esos conocimientos a sus alumnos. Muy bien. Los elementos de la comunicación: la postura abierta al emisor y receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento. También deben haber una interacción en el proceso que suponga la posibilidad de modificación de los mensajes. Y otro elemento de la comunicación es la moralidad en la tarea para rechazar tentaciones de manipulación. Debemos enseñarles a nuestros alumnos que realizar una tarea propia de él es su responsabilidad, que no debe estar copiando. Y es por esto que debemos trabajar muy bien la comunicación educativa, principalmente cuando hablamos del lenguaje verbal y no verbal, la ortografía y la caligrafía, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Es muy importante que tomemos en cuenta que nuestros estudiantes tienen que formarse de la manera correcta. Y para eso tenemos los escritos de nuestro queridísimo profesor Eugenio María de Hostos, que nos enseñó un legado de educación de manera excelente y que tenemos que formarnos para poder enseñarles a nuestros estudiantes qué es lo que queremos lograr, por qué queremos formarlos. Muy bien. Ahora, los factores que alteran la comunicación en el aula. Usar unos conceptos ambiguos, es decir, cuando utilizamos unos conceptos que nuestros estudiantes no pueden entender. Por ejemplo, ser inoportuno. Cuando uno llega de repente, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando el maestro está impartiendo una clase, nosotros, seamos los mismos maestros, el director, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de llegar a esa aula y interrumpir a ese maestro, porque ese maestro está formando, está educando. Por lo cual debemos tratar de no ser inoportunos. Algo muy importante también es la falta de empatía. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El uso del lenguaje no verbal en lugar de verbal, la mala ortografía y la caligrafía y el ruido. Esos son factores que alteran de muy mala forma la comunicación en el aula. Ahora bien, el discurso docente, reglas básicas. El discurso docente es la visión personificada del sujeto que en su acción oral construye didácticamente a través de argumentos que enriquecen el proceso discursivo, y esto a su vez se rige de reglas. Estas son ayudar a entender por qué, porque es que ese es el objetivo de enseñar, entender el porqué de las cosas, hacer que lo importante quede claro, enseñar a través de la forma en la que desempeñamos el trabajo. Y por último, muy importante, es que siempre debemos mostrar un trabajo bien hecho y que sirva de ejemplo para que nuestros estudiantes se guíen y lleguen a la comprensión. Muy bien. En conclusión, podemos decir que la comunicación es de suma importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ésta siempre debe estar orientada a lograr el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes, y que debemos preocuparnos no solo por enseñar, queridos maestros, sino también esforzarnos para utilizar los recursos que tenemos
en nuestro alrededor, los recursos que nos provee el Ministerio de Educación. Y también hemos visto que nosotros como docentes tenemos que tener nuestros objetivos claros a la hora de enseñar. Siempre debemos mostrar un trabajo bien hecho y resuelto y de forma adecuada para poder actuar con empatía y formar a nuestros estudiantes. Muchas gracias.